Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de la palabra proclamada hoy es la universalidad de la salvación. Es decir, Dios llama a todos, hombres y mujeres, a la salvación. Y he aquí el misterio redentor de Cristo Jesús, que es la razón de ser de la Iglesia y por tanto de cada uno de nosotros. Y ustedes, hermanas clarisas, en su vocación propia de intercesoras, de orantes, de contemplativas, aquí se expresa la Iglesia orando, intercediendo, evangelizando, testimoniando el Evangelio a Cristo Jesús para que a todos alcance la salvación. Y así podemos argumentarlo. Hemos escuchado del profeta Isaías: «A los extranjeros los traeré a mi monte santo, los traeré a la casa de oración». Así, si damos salto hacia el Nuevo Testamento, al Evangelio, nos encontramos
ante la obra redentora de Cristo para todos. Y esto mediante el don de la fe. Y seguimos argumentando con la misma palabra proclamada. Y vayamos al Salmo 66. ¿Y qué hemos cantado? Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Así insiste la palabra proclamada acerca de esta universalidad de la salvación. Más aún, es designio salvífico divino. Es designio divino la salvación para todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. A todos nos llama a la salvación. Si vamos al apóstol Pablo, que lo hemos escuchado en la carta a los romanos, nos encontramos con una expresión muy importante, válida para varios estados de nuestra vida, válido sobre todo para el discernimiento en distintas situaciones según estado de nuestra vida, dicho mejor así. Y es la siguiente: los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Muy importante. Ante una cultura hoy que se muda continuamente, la cultura de lo descartable, lo que ahorita se usa y luego se tira. Eso ha llegado a afectar las opciones de vida que hacemos, como ejemplo el matrimonio, la vida religiosa, el sacerdocio. Todos sabemos la crisis que hemos vivido y que está presente. Y es que parece ser que como que cada vez vamos perdiendo la capacidad de opciones en la vida, o que opciones que comprometen toda nuestra vida, y no para un año ni para 10 años, sino entregar nuestra vida al Señor según el estado de vida. Así, por ejemplo, el compromiso matrimonial, la opción del matrimonio, de querer consagrar el amor de la pareja a Dios. Y bien sabemos qué triste cómo presenciamos cuántos divorcios. El compromiso de ser padre y madre, cuántos abortos, cuánta manera para no tener hijos. Los dones y la llamada de Dios
son irrevocables, permanecen. Y por tanto, la elección y la llamada al pueblo de Israel como el atalaya por el cual se proclamará y se dará a conocer al único Dios vivo. Esa elección y esa llamada es irrevocable. Y es el pueblo elegido para Cristo. Por la infidelidad permaneció fuera del evangelio, rechazó a Cristo este pueblo. Es de lo que nos habla el apóstol. Pero en los designios divinos del Padre siempre es posible su salvación. El amor de Dios es irrevocable. Y el designio divino es la salvación para Israel, y con el pueblo elegido se elige a todos los pueblos a la salvación. Y es que, ejemplo, citando a San Ireneo, sabemos que nos dice en cierta manera que la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Nos dice San Ireneo, padre de la iglesia. La gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Tal expresión está en total coherencia desde el protoevangelio, es decir, el Génesis. Es claro cómo la criatura humana, en ella Dios se embeleció. En ella Dios se expresó toda su ternura y todo su amor al crear esta criatura. Y la creó para la vida. Y la creó para que esta criatura procesualmente llegara a tal comunión con Él que participara de la misma vida divina de Dios. Por tanto, tiene total coherencia. La gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Es su criatura amada. Esta criatura es vértice de la creación de Dios. Por tanto, los dones y la llamada de Dios son irrevocables, y lo son para Israel, y lo son para todos nosotros en cuanto este es el designio divino. Que todos se salven, todos los hombres lleguen a la salvación. Y Dios se las ingenia para llamarnos a todos a la salvación. De ahí que incluyó, dice el apóstol en el versículo 32 último, incluyó a todos los hombres en la desobediencia, a fin de que todos alcanzaran su misericordia. A todos los incluyó en la rebeldía, en la desobediencia, a todos.
digamos así, a todas las actitudes de rebeldía, de una actitud de oposición a Dios, todo eso fue encerrado en la desobediencia, para luego venir a esta criatura humana a envolverlos en la misericordia. Y por la misericordia, a través de la compasión de la misericordia, llevar a todos los hombres a la salvación. Así entonces nos encontramos en un contexto de esta universalidad de la salvación que tiene, diría, como núcleo, el núcleo, dicho en forma absoluta, y es el infinito amor de Dios por nosotros. El infinito amor de Dios por mí, por ti, por nosotros, por el musulmán, por el hindú, por el no sé, ¿qué más? ¿En qué agrupaciones estén? Todos ellos están llamados, están designados para la salvación. Pero naturalmente está la libertad de la criatura humana en cuanto hecha a imagen y semejanza de Dios. Dios no excluye a nadie a la salvación. En este contexto, vayamos al Evangelio y se comprende lo que el evangelista Mateo nos narra. Un acontecimiento que se da en tierra extranjera. Una mujer es una madre oprimida por el dolor que vive de su hija atormentada por un demonio. Esta mujer es una cananea, no tiene ningún derecho de acercarse al Señor porque es pagana, a pedirle su intervención. Y es ahí el núcleo del mensaje en el Evangelio en cuanto al tema de la universalidad de la salvación. Mujer pagana, cananea, viendo al maestro, no se cayó ella. Y desde su sufrimiento pega el grito: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Y ahí se da un diálogo. Y hemos escuchado las expresiones fuertes de Jesús. Y no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y la respuesta de ella es: pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Tal expresión no debe escandalizar tanto, en cuanto que para el pueblo judío los paganos eran como animalitos, porque no conocían al único y verdadero Dios.
Algunas veces yo pongo el ejemplo, al menos antes se decía, ¿cuándo vas a bautizar al niño? Lo tenés como animalito. Me recuerdo esa expresión. La cito como para comprender esa expresión dura. Es que para ellos, los paganos eran como animales porque no conocían al único y verdadero Dios. Y naturalmente, y ellos entendían como privilegio el ser el pueblo elegido que conoce a Dios. Pero lo que queda claro con la actitud de Jesús, las expresiones, el diálogo que se da, lejos de afirmar las palabras que ha citado y que son expresiones usadas en la cultura judía, lejos de ello, más bien irrumpe en amor, en misericordia, en compasión ante el grito de la mujer: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Y le expone el dolor, el sufrimiento, la angustia que ella vive. Y es que su hija tiene un demonio. Y al escuchar Jesús, la respuesta que ella dio en cuanto a las migajas que caen de la mesa, él dijo una expresión tan grande que es lo más bello que podemos escuchar de nuestro Señor hacia nosotros. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Ella no viene con exigencia. Ella no viene con derechos. Ella viene en una actitud humilde, segura, y ahí manifiesta que en ella se le ha dado el don de la fe y por tanto se confirma que cualquier criatura humana, no importa la lengua, el color, la cultura, el lugar, el espacio, a nadie Dios le niega el don de la fe. A nadie Dios le niega la salvación. Y Él ha derramado su sangre preciosa para que todos los hombres y mujeres lleguen a la salvación. Y si alguno no llega, es porque se autoexcluye. No es que el amor infinito de Dios, el amor divino, excluya a alguien. Nadie está excluido del plan salvífico de Dios. Soy yo, en mal uso de mi libertad, que puedo llegar a autoexcluirme de la salvación que Dios trae a nosotros. En la realidad en que nosotros vivimos, diríamos, cuánto sufrimiento, cuántos demonios que nos hacen sufrir. El contexto que vivimos del COVID-19,
cuánto sufrimiento. Y nos ha hecho, creo yo, al menos a muchos, más sensibles para estar abiertos desde el corazón a enterarnos de cuánta injusticia existe en el mundo, de cuántos están privados del derecho de la salud, del derecho a la vida, de que hay un virus peor que este y es el hambre de millones, o la vida que se les niega, ya sea desde el vientre materno o en el uso de la fuerza dominante, aplastante, avasalladora, como es un genocidio de una matancina que se ha dado, donde los derechos elementales de la persona son negados, y quien se atreve a buscarlos y pedirlos es llevado a la cárcel, a la tortura o hasta la muerte. Estos demonios que nos llevan a la criatura humana a este gran sufrimiento. ¿Cuántos trabajadores y emigrantes nos dan lecciones de fe? En verdad que ellos, como muestra la escena del Evangelio, están atormentados por el peor de los demonios, el demonio de la miseria y los que he citado, y muchas veces tienen que comer las migajas que caen de las mesas de los amos en gran injusticia, negando el derecho del pan, del alimento, el derecho de la libertad, los derechos inalienables de la persona humana. Todos estos demonios, al utilizar la expresión demonios para hacer referencia directa al Evangelio, quiero decir cómo el mal se hace presente, cómo el mal puede poseer a la criatura desde su mal manejo de su libertad y convertirse en demonio, es decir, en personas con gran capacidad de odio, hasta matar, hasta privar de la vida, privar de la libertad. Situaciones estas desesperadas, donde solo podemos esperar a la situación que vivimos una intervención divina, y yo lo creo. Dios está presente y no nos abandona. El mal no puede triunfar, pero en su sabiduría divina, en su pedagogía divina, Él está con nosotros. Y cada vez más queda clara la impotencia de la criatura humana en nuestra patria. Y he ahí, como en la historia de Israel, cuando la criatura o las criaturas humanas llegan a la gran impotencia, al verse entre la
espada y la pared al final, como historia patria, viene la intervención de Dios, que está presente en nuestra historia y llegará. Y la gloria será para Él. No es ningún hombre que se llevará la gloria de poder experimentar la libertad, la paz, el reinado de Dios en nuestra vida, en nuestra patria. Amén.